firma de contrato y ya identificamos la esencia de ese contrato. Por lo tanto, nos preguntamos ahora, ¿y cómo se forma el contrato? Para efecto de la formación del contrato, también existe un criterio adoptado y que por ahora es el que prevalece en el mundo entero. Y la idea es la siguiente. Yo sé que el contrato público va a vincular a una entidad pública con un privado o a dos entidades públicas. A alguien que ejerce poder con otro que ejerce su libertad o otro que ejerce el poder. Una entidad de la administración pública con un privado o dos entidades de la administración pública. La pregunta es cómo se forma ese contrato. Un contrato implica que ambas partes han formado su voluntad y las voluntades se encajan de manera perfecta, ¿verdad? Y se transforma en una declaración común de voluntad. Pero ¿cómo llegamos a eso? El referente, cuando se hizo, cuando ya se configuró la figura del contrato público, el referente para la formación del contrato eran los contratos privados. Y en la formación de los contratos privados, como cada uno es libre, cada uno vela por su patrimonio, ¿se entiende? ¿No? Ya tienes DNI azul, bueno, ya pues se supone que razonablemente velas por tu patrimonio. Y salvo casos de fraude, por lo general es bastante abierto el tema. Y se asume que cada persona que está participando en esa contratación conscientemente sabe que tiene que proteger de suyo y sus intereses en esa contratación. En la contratación privada hay muchas formas de llegar al contrato y hay hasta cursos para la negociación, ¿verdad? Cuando tú sigues tu especialización en negocios, te enseñan cursos de negociación y te enseñan algunos métodos, ¿verdad? Es bueno. Háblale de muchos temas que ya se ha averiguado previamente que te interesan. Sobre eso entérate y hazlo hablar y hablar y hablar y hablar. Se va a sentir importante y con mucha empatía hacia ti. Va a pensar que eres un tremendo conversador y dice que está loreando y ahí le preguntas y un pisco sour. Si le gusta, métele 4 más. Pero cuando yo tenga con los poros semiabiertos, el negocio es tuyo. ¿O no? Ahí te enseña. O hay otra, yo conozco un caso de un señor que vende perritos, vende perros. En una nueva raza que es la raza Che y la modalidad RC. Chusco y recontra chusco. Eres otro amigo. Chusco y recontra chusco. Y lo vende caro. Bueno, $350 el Che y el RC, por ser más raro, $400. Entonces tenía que vender un perrito y se averigua pues que Pedrito tiene sus 3 hijitos, una mujercita de 7, un hombrecito de 5 y otra mujercita de casi 4. 3. Entonces se va y estudia que no tienen mascota, pero que les encantan las mascotas y que no les han llevado una mascota. Entonces él lleva un perrito de leche y le dice: Pedrito, mira, voy a salir de viaje, te encargo mi perrito de leche y veo en 3 días. Dame 3 días nomás, por favor. Si no, a este perrito lo voy a tener que poner a la azotea y ahí se muere de hambre, que dicen entre los niños, qué mala suerte. No, papá, es que 3 días se supone. Mi papá viene a los 3 meses y medio, un roche, 3 meses y medio. En esos 3 meses y medio, ¿qué han hecho los niños?
Lo han peinado, lo han bañado, le han puesto lazos en la colita, le han puesto para su frío, que no, ayer que declararon el invierno, ¿no? Le han puesto su ropita, y que viendo se ve fotos, pues lo lanzan al Facebook, ¿no? Sus amigos, like, todos los días. Entonces ellos están contando cuántos likes hay para su perrito. Lo adoran, lo bañan, le pusieron un nombre, Bob, ¿no? Se llama Bob, ¿no? O sea, encariñadísimo. Y que eso se parece. El vendedor, hermanito, ¿sabe qué? Justo esperando que estén los niños ahí, ¿sabe qué? Me llevo mi perro y me agarra con esto. Me llevo a mi perro, me lo llevo, ¿no? Y los niños, no, mamá, no se lo llevo. Comienzan a llorar, que no puede ser, wow, dile guau. Y el perrito, no te lo lleves. Si quieres que tengamos cuando seamos viejitos algún recuerdo bueno de ti, que no se lo lleve, no se lo lleve. ¿Qué hace Pedrito? No ¿cuántos? Y como cuesta 400, me dice, ¿sabes qué, hermano? Me llevaba justamente porque me lo van a comprar. Me van a pagar 600. ¿Qué hace Pedrito? Ni modo. Me dirá préstamo, adelante sueldo. ¿No? Para ese plan no previsto, como dice la propaganda. Me vendió. Es decir, puedo usar muchos métodos. Pero yo porque es plata, tu perrito, ¿no? En el ámbito público es otro escenario. En el ámbito público, en primer lugar, trabajas con fondos públicos, que son de todos, para bienes o servicios de impacto en el público. Hay privados que quieren aprovechar legítimamente una oportunidad de negocio, tienen derechos. Si están en condiciones iguales, deben competir. Pero además de ello, en el ámbito público, las personas en el sector público y privado son personas concretas. Y las actitudes se pueden clasificar en tres básicas. Una primera actitud de los operadores concretos en este escenario de los concretos del Estado son las personas honradas. Las personas que quieren hacer bien las cosas, que procuran ser eficientes, que es la mayor parte. Que es la mayor parte de las empresas, que es la mayor parte de los funcionarios, servidores que participan en el contrato público. Y chambean como locos, 10, 11 de la noche, ni siquiera es una palmadita. Te dicen, tu trabajo para tu pana, pasan a veces las navidades, ¿no? Hasta las 8 de la noche, etc. Bueno, ellos son aliados naturales de un sistema eficiente y transparente. A ellos hay que protegerlos, hay que capacitarlos, formarlos. O sea, ellos son la zona de protección del sistema. No se lo está protegiendo debidamente. A veces son incómodos, se los chifan. ¿Verdad? Es decir, estos aliados de la eficiencia, la transparencia, el control público existen, están. Hay un segundo grupo en el ámbito público-privado que son los dudosos. Están con su diablito y su angelito. Robo, ¿no? Y a ellos son personas de riesgo. En el arca abierta hasta el justo peca, dice. Entonces, pero hablando dicen que los mafiosos dicen que todo el mundo tiene su precio. Todo el mundo tiene su precio, se andan preguntando, ¿cuál será mi precio? ¿No? ¿Cuál será mi precio? ¿No? Entonces, los dudosos están en esa onda, ¿no? Eso, ¿no? De repente te baratean, ¿no? De repente mal baratean, ¿no? Así se entiende. Entonces, este segundo grupo son personas de riesgo. En el ámbito público y privado también. Entonces, para ellos tiene que trabajarse en dos vías. Persuasión y disuasión. Persuasión, pórtate bonito y bueno ser bueno. Disuasión, me informas toda la semana de los contratos. Quiero ver tu precio. Quiero ver realmente esto. Ahorita preguntando, report, estoy viendo, hola, sorpresa, ¿no? Si sientes un oído en tu oreja, no es la ventana que está abierta, es que yo te estoy respirando. ¿No? Tienes de noico.
ahí ya neutraliza este segundo bloque. Pero hay un tercer bloque de personas, en el ámbito público y privado, que ellos sí ya, con nombre propio, son choros. Ya ellos ya son ladrones. Ellos han entrado al Estado para robar en los contratos. O contratan con el Estado para robar. O sea, ya es chorro, ¿no? Entonces van a aprovechar cualquier fisura del sistema para hacer su jugada. Por si acaso los chorros no dan factura. Los chorros son los que más facilitos se esconden. Para captarlos no es fácil. A veces Radio Bembe y Radio Pared en AM y FM, ¿no? Te puede indicar más o menos por pistas, pero no necesariamente son los que hacen que tú firmes por ellos. Te sacan el ancho a ti y te dicen, fuera corrupto, te dicen. Todo eso hay. Entonces, a ellos sí el sistema tiene que tratarlos como lo que son, pues son choros. Los métodos obra medio ya no están yendo, o ya no debieran ir tampoco, como ha estado queriéndose hacer, solamente modificando las leyes y poniéndolas más rígidas, porque la ley no te va a solucionar esa parte. Ahí tiene que trabajar con métodos de inteligencia. Seguimiento, filmaciones, grabaciones, o sea, medios policiales, pues, porque son chorros, pues. O sea, ya no tienes otra vía, hoy. No notificar al agua, por supuesto, siempre, ¿no? Para efectos garantistas. Pero ese es el tratamiento por ahí. Y ellos están en el escenario de los contratos públicos. Entonces, cuando tú ves el escenario de los contratos públicos, están los honrados, los dudosos y los choros. Están ahí. Ahí está. Entonces, yo te pregunto, ¿la libre negociación de los contratos públicos debe ser la regla? Si esa libre negociación cae en manos honradas, pues ya todos nos beneficiamos. Si cae en manos dudosas, hay riesgo. Y si cae en manos de choros, nos persignamos. La libre negociación, te dijo entonces, no puede ser la regla. Al contrario, en principio debe estar prohibida. Entonces, ¿qué vía vamos a utilizar para la formación del contrato? ¿Cómo vamos a hacer para formar el contrato? Abrieron la Biblia en el Antiguo Testamento y llamaron a Moisés. Salió Moisés con su túnica y su bastón y dijo, Moisés, divídenos las aguas, por favor. Por supuesto, dijo él, con mi bastón licitario, ahí salió la palabra licitación, con mi bastón licitario, abrió las aguas y ahí están las aguas. Con el bastón licitario de Moisés. Listo. Aquí las entidades, cada entidad pública, a este lado. Y al otro lado, los proveedores. Y arrancamos un razonamiento. Y este razonamiento que te voy a decir es el que está en la base de todo método de contratación. Pasitos más, pasitos menos, según lo que quieras proteger, facilitar o impedir. Pero todos estos pasos surgen de ese punto de partida, de la división de las aguas por Moisés con su bastón licitario. ¿Claro? ¡Pah! Listo, dinero. Y aprecia cómo son las cosas, ¿eh? Y las responsabilidades asignadas. Uno, a cada entidad se da la tremenda responsabilidad de determinar solita a ella lo que necesita, de escribir lo que necesita. Lo que se conoce como la determinación de las necesidades. Por eso te das cuenta que cada entidad escribe ello a través de términos de referencia, especificaciones técnicas, expedientes técnicos. ¿Quién lo hace? El área usuaria. Tremenda responsabilidad. Porque tienen que ser personas bien informadas, personas que conozcan el mercado, que sean capaces de indagar si en el mercado existe alguien que le puede dar ese tipo de bienes, servicios u obras, por ejemplo. Si las calidades son las adecuadas.
si es que la vigencia tecnológica también es la adecuada, porque de repente tú estás pidiendo con información atrasada algo que ya está obsoleto, está por caer en obsolescencia, que ha ocurrido un montón de veces. Entonces, tremenda responsabilidad. Esta persona o personas que trabajan determinando las necesidades, sí se pueden vincular con el mercado, pero no para negociar, porque está prohibida la negociación, sino solamente para informarse y para informar. Para informar las necesidades de la entidad en la indagación y para recibir inputs sobre las posibilidades de que efectivamente haya quien les pueda brindar eso a la entidad. Puedo hasta hacer una feria en la cual cada entidad va mostrando las nuevas tendencias, por ejemplo en medicina, sobre las enfermedades que quiere curar en el Perú. Y los proveedores le van diciendo, mira, hay estos nuevos descubrimientos, ¿no? Estaría bien que los tomes en cuenta cuando elabores tu término de referencia, tus especificaciones. Conocimiento mutuo, pero nunca negociar. Por lo tanto, ¿qué haces yendo a comerte un ceviche con el proveedor? Van a pensar que estás negociando y estarías rompiendo la división de las aguas hecha por Moisés con su bastón universitario. ¿De verdad? Y eso te puede traer consecuencias drásticas. ¿De verdad? Siguiente. Determinación del valor referencial o del valor estimado, o creado como estimado. Sustantivamente significa determinar lo que la entidad está dispuesta a pagar. Eso sí es un galletón. ¿Por qué? Porque ahí todavía no existe un mecanismo, o por lo menos no se ha implantado el mecanismo del precio testigo, que permita determinar si es que el valor fijado como valor referencial o como valor estimado es el que debiera ser o está en los parámetros que debieran ser. Y ahí, en algunos casos sucede que los proveedores muy honestamente dicen, yo cobraría tanto. Perfecto, entonces es un excelente estudio, pero es confiable. En otros casos hay proveedores que te dicen, ¿quién cotiza? Soy un privado. Ah, precio de 3 la unidad, perfecto. ¿Quién cotiza? Segunda llamada, una entidad pública. Ah, ya, precio 9. En cotización, ¿eh? Oye, ¿por qué 9? Es que me demoras en pagar. Oye, está bien, pues ya 10% más, 20% más porque te ponen a pagar, pero no, pues 300%, 400%, no te pases. Hay casos de 700%. Entonces, el funcionario recibe eso y es lo que recibió, pues. ¿Y ahora qué hago? Lo pongo. Tremendo, el honesto, me refiero. Todo el honesto. ¿Así es? ¿Por qué pasó con oxígeno, por ejemplo? Hay 3 empresas que producen oxígeno en el Perú. Una en el norte, una en el centro, una en el sur. Bueno, era antes, ¿está bueno? Esa luz se compra el más del 90% del oxígeno en el mundo, no, en el Perú. O sea, si no respiras es porque Salud se lo lleva. El resto de las clínicas privadas. Sin embargo, cuando cotizaba, le pedían 7 veces el valor de lo que las mismas empresas le vendían a los privados. Cuando quiso bajar el monto, porque era realista bajarse el monto, no se presentó ninguno. Cuando convocaba en el norte, solo se presentaba la del norte. Cuando convocaba en Lima, solamente la de Lima. Y cuando convocaba en el sur, solamente la del sur. Come como pato, camina como pato, dice cuacua, no es gavilán jodido. Aquí había concertación por donde lo mires, ¿o no? Ya, presunta, ya, ponle presunta. Pero de que había o no. Ya. Esta cosa sucede. Como también sucede que hay proveedores muy honestos. Pues mucho va a depender. Esa zona es una zona dura. Ahí sí, los del sector tengan mucho cuidado. No siempre se sube el precio porque hay una concentración. No siempre. Entonces hay que rodear qué otros servicios podrían haber para asegurar eso. Si no, pueden ser muy costosos. ¿Verdad? Pero también es cierto, como dice el otro, que también hay concentración.
veces es notoria la información, ¿no? Y sin embargo, oye, ¿por qué utilizaste esta? ¿No? Si tenías esta, a propósito, y ahí sí Radio Ven y Radio Pared te puede informar, ¿de acuerdo? Pero es un tema duro. ¿Qué más hace la entidad? Me establece las condiciones financieras, las condiciones de ejecución, los plazos, etc. Es decir, las reglas, tanto para llevar adelante el proceso, algunas de las cuales ya vienen prefijas, por OCE, por ejemplo, ¿no? Pero hay unas de detalle que sí las pone la entidad, según su necesidad, porque tiene que haber una congruencia entre lo que necesito y las condiciones y características y los plazos con que voy a recibir lo que necesito. Todo eso lo acumula y lo coloca en un instrumento denominado las bases del proceso. ¿Notan cómo va saliendo por lógica cada pasito tum? ¿Sí? Otro pasito que se incorporó, por ejemplo, fue la planificación de las contrataciones. En esa etapa. Tú ya no solamente me vas a decir en cada caso, sino me vas a decir para todo el año qué oportunidades vas a lanzar tus procesos. Te vas agregando, cada cosita le vas a ir agregando. Pero todo desde el punto de partida de que en principio la negociación está prohibida. Y estamos diseñando lo que se conoce en genérico el procedimiento licitario o la vía licitaria. El término licitación es genérico, ¿de acuerdo? Una menor cuantía sería una licitación. ¿Me siguen? Desde el punto de vista sustantivo. En otras palabras. Proceso licitario, la vía licitaria. Una vez elaboradas las bases, se abren las compuertas y entra en contacto recién la administración formalmente con los proveedores para fines de la contratación. Y lo que va a ocurrir es que los proveedores entran en contacto con la necesidad de la entidad a través de las bases. ¿Qué hacen? Adquieren las bases. ¿Les interesa participar? Se inscriben como participantes y analizan las bases. Y al analizar las bases se dan cuenta que el lenguaje no es muy claro, que digamos, que lo de aquí no comporta mucho como lo de allá, y eso afecta mis posibilidades de tener unidad de criterio y claridad en las bases. Eso afecta mi derecho, dice el proveedor. Ah, no, yo voy a hacer consultas. Y ahí sale la idea de las consultas. Y cuando le formula una consulta a la entidad, ella le tiene que contestar fundamentadamente y claramente. No le puede decir, remítase a las bases. ¿Para qué te estoy preguntando? Si de ahí vengo, ¿no? Vengo de las bases, que me voy a mandar a las bases. Eso es ilegal. Y ahí sí control del cuello, del cuello. Cuando contesten, remítase a las bases, del cuello. Eso normalmente esconde una ilegalidad o un juego. Porque si es un derecho del proveedor, tener las bases claras, las reglas claras, para poder participar. Pregunta de comprobación. Algunos han dicho, hay que eliminar las consultas porque eso quita tiempo y no he tomado mi CDG, eso cansa. ¿Eliminarías las consultas a las bases? No, por eso no se ha eliminado. Y cuando se ha eliminado ha sido un desmadre, han tenido que retomarlo. Luego viene la siguiente situación. Las bases están claras o ya se aclararon, pero resulta que hay ciertas cláusulas que son contrarias a la ley, son discriminatorias, son ilegales, según creo yo, dice el proveedor, o direccionadas. Pues ¿qué hace? Presenta una impugnación a las bases. ¿Es lógico o no? Entonces, a través de las observaciones a las bases. Ese es el origen de la observación. Impugnar una presunta ilegalidad. Y hay vías para solucionarlo. Se han ensayado varias. Unas en las que todo lo terminaba resolviendo el OCE en algún momento, si era posible. Otras en que había una primera instancia, una segunda instancia y después el OCE. Ahora la mitad para acá, la mitad para allá. Ensaya lo que quieras, pero lo importante es que tú me resuelvas el problema. Eliminaría las observaciones a la base. ¿Y saben de dónde es? Las observaciones a la base es una creación heroica nacional. ¿Por qué? Porque antes, ¿qué había? Yo te presentaba consultas. ¿Sabes qué? Estas bases son ilegales.
tú me contestabas, lea las mías. O sea, no me contestabas nada. No me contestabas nada. Y yo me quedaba con las bases ilegales, estaba frito, ya ni participaba. Y no había cómo atacar, por lo menos en ese momento. Podías atacarlo después por anulación, pero no es en ese momento. Entonces nosotros hemos creado las observaciones salvadas. Sí, que es un buen peruanazo. Aplicando el método 1.5, conoce el método 1. Abrigo que primero. ¿Te crees algo? Te creo esta vez, ¿no? Pero entonces, una vez que lo más que se ha hecho, por ejemplo, con la nueva ley, es que antes se trataban por separado. Primero la consulta, que las observaciones. Ahora se ha juntado nada más todo. Consulta y observaciones. O sea, todo en un solo combo. Ahora es el combo. Eso disminuye un poquito los plazos, nada más. Pero no se han eliminado, porque no podrías eliminarlos debido a que afectarías el derecho del proveedor a tener reglas claras y legales. Y una vez asegurada la legalidad y la claridad de las bases, se dice las bases están integradas. Vale decir, un término que suena feito, pero que está en la doctrina, completadas. Léase, completas, fijadas, terminadas. Al punto que podemos pasar al siguiente pasito tuntún. El siguiente pasito tuntún es como la entidad ha convocado, lo que ha hecho la entidad es invitar a ofertar. O sea, cuando hace la convocatoria, lo que está diciendo, señores, necesito esto con estas características y estoy dispuesto a pagar en estos rangos. Ofértenme, los convoco a ofertarme. La convocatoria es una invitación a ofertar. Se ha insertado al medio las consultas, las observaciones, para que las reglas queden claras. O sea, a continuación viene la oferta. ¿Me invitas a ofertar? Ahora te oferto. Entonces viene la oferta. Según sea el proceso, unas ofertas son por medios físicos, en otros casos son por vía electrónica, en unos casos son a unos no, uno solo que fue invitado, otros no, los que participan en el proceso, eso es abierto. Pero el puntito sí. Recibidas las ofertas, el órgano encargado de la selección, que es el comité de selección, o el órgano encargado de contratación, que sería logística, evalúan. Y se evalúan varias cosas. En algunos casos primero una, en otros casos después la otra, después la tercera. En otros casos el chocolateo. Depende cómo se haya diseñado. Pero lo que se evalúa esencialmente es lo siguiente. Uno, la idoneidad del postulante, la idoneidad del proveedor. Oye, ¿existe? Oye, ¿cumple las reglas? ¿Tiene sus cositas? ¿No? ¿Su certificadito? Sí, tiene. Su checklist. Listo. Uno. Dos, la parte técnica, cuando hay una parte técnica. Se la compara con la necesidad. Si calza, pues las que calzan dentro de la necesidad, ellas aprobaron la parte técnica. Después la parte económica. Se aplican las fórmulas correspondientes y sale un ranking con un ganador. De aquí viene algo claro. A ese ganador se le activa un derecho suyo, esencial dentro del proceso licitario. El derecho a que se le otorgue la buena pro y la consecuente obligación de la entidad de otorgarle a él la buena pro, es decir, a él le tiene que aceptar su oferta. Ese es el principio de este razonamiento. Sin embargo, eso ha sido debilitado con la nueva ley. Porque conforme a la nueva ley, y pretendiendo solucionar las ofertas temerarias, esas que se van hasta el suelo, ¿verdad? Ganan y después no saben qué hacer. Se están inventando cosas, tener mala calidad o no tener nada, o se las pillan como general, ¿no? Se da el siguiente instrumento a la entidad. Si tú notas que esa oferta es temeraria,
un precio muy, ¿no?, muy reducido, tú le puedes pedir su estructura de costos. Eso no es para obras, ¿no? ¿Ah? No es para obras eso. Bienes y servicios. Ese concepto Sí. es servicio. Tu estructura de costos. Si es que me convences, te otorgo la buena prueba. Pero si no me convences, paso al que sí. Bueno, pregunta de comprobación. Si efectivamente una oferta temeraria es una solución, ¿verdad? Ok. Ahora, la pregunta de contraste. Si eso cae en buenas manos, ¿cristiano o no? Si eso cae en manos dudosas, y si eso cae en manos choras, ¿cómo es la nuez? ¿Perdón? He visto aquí que un número no cansa. Hay un 8 mal dibujado. ¿Te parece alguien que yo? ¿Bien? ¿O no? Ese es el riesgo de esa disposición. Pero algo importante. No es que le han dado la entidad para que a la libre diga, contrato contigo si quiero. No, tampoco. Es una excepción a la regla. Y toda excepción se tiene que interpretar de manera restrictiva. Por lo tanto, tiene que estar muy bien fundamentado por parte de la entidad para quitarle esa posibilidad de ganar a ese proveedor que ha quedado en primer lugar. Entonces, en una evaluación tiene que decir, oye, a ver, ¿con cuánto fundamento tú evaluaste efectivamente esta estructura de costos? Pero si las has evaluado mal, pues tú estás en falta a la entidad. Ahí es una beta nueva que hemos metido. Pero ya pueden apreciar, ¿no?, lo que puede pasar. Tú ya puedes medir el riesgo, ¿verdad? Pero lo que no debe salir de tu mente es que el principio es, porque es parte de la estructura esencial del proceso licitario, que el que ya transitó tanto y nadó tanto y llegó a la orilla, y llegó primero, entonces a él se le debe otorgar la aceptación. Ese es el principio. Cualquier cosa que tú le pongas de debilitamiento de esto será interpretado restrictivamente. Es decir, me lo fundamentas bien, si no, no se cae esto. Esa es la idea. Muy bien. Aceptada la oferta, es decir, otorgada la buena pro, se produce lo que en los abogados decimos el consentimiento contractual. Tengan cuidado con la palabra consentimiento, porque tiene dos escenarios. Consentimiento contractual significa que están de acuerdo en todo. Asterisco pie de página, sección curiosidades. En realidad, algunas cositas quedan sueltas, ¿de acuerdo? Pero lo principal ya está acordado. El precio, las características, las condiciones, el plazo, eso ya está ya cerrado. Eso ya no se puede modificar. Porque si lo modificamos, entonces otro podría haber ganado en esas condiciones. Esa es la lógica. Por lo tanto, listo. Si quedó esto, esto es. Ese es el consentimiento contractual. Hay otra acepción de consentimiento, el consentimiento procesal. Es cuando se te vencieron los plazos y queda firme lo decidido. Es otra cosa. Aquí hay consentimiento contractual. Punto claro. En el ámbito privado, basta ese acuerdo de voluntades, oferta y de aceptación, para que el contrato esté listo para ejecutarse. Es decir, ya está el contrato perfeccionado. En el ámbito público no es así. Por orden de tipo práctico, relacionado a tener certeza de cuál es el contenido final del contrato, es que se tiene que formalizar ese vínculo mediante la emisión de un contrato, de un documento contractual o de un documento equivalente como puede ser una orden de servicio o una orden de compra. En el documento contractual, por lo tanto, se espera que estén claritos lo más posible las obligaciones, o en todo caso sea coherente con las bases y otros instrumentos que también forman parte del vínculo contractual. Y si lanzas una orden de compra de servicio, que también diga claramente la obligación. Porque ya le ha ocurrido a más de una entidad que le traen los bienes que ha comprado por orden de compra, y como hay que ubicarse en el octavo piso en el auditorio, dice, oye, pero en la orden de compra no dice esto, te lo dejo en la puerta, ¿no? Ya busca tu cargador.
No, pero tiene que subirlo. Así quedamos por teléfono. Ah, no me acuerdo. No tomaba mi Morex hoy. Y te fregaron. ¿Me entiendes? Juro. Entonces, la idea es certeza. Esa es la razón por la cual se ha impuesto como un necesario que haya una formalización del contrato. Recién ahí hay contrato. Antes no. Entonces te pregunto, ¿por qué estás internando los bienes después de adjudicada la buena pro si todavía no hay contrato? Es que estoy apurado y todavía no hay contrato. ¿Está claro? Entonces, porque es un mínimo no negociable eso. Asterisco pide página, sección curiosidades. Se está procurando en algunos rubros que la legislación previa modificación diga que en determinados bienes, servicios o eventualmente obras se pueda admitir, requiere modificación legal, que así como adjudicas ya se te acepte la posibilidad de ejecutar el acto. Y eso puede ocurrir, por ejemplo, en algunos casos de medicinas. A veces el paciente está que no, está como agüita tibia, ¿no? Y tomas en fría, ¿no? Y necesita una medicina, ¿no? Necesita una medicina y ya adjudicaste, ¿no? ¿Y qué le dices al paciente? ¿Sabes qué? Te un poquito para que esté consentida. Estamos con suerte, no había impugnaciones, ¿no? Ahora sí viene la formalización. Por razones de certeza, tú sabes, tiene que no. Una masajita. Ya, sí, también. Sí, resiste, sí resiste. 10 días más, ¿verdad? Y ya después, ¿qué hace? Se fue a mejor vida, ya, le enviarán pues una notita al cielo y solo. Puede ocurrir, ¿no? O por ejemplo, alimentos para personal que está en guerra, batallando en Braille, ¿sí? El primero que, muchachos, quédense, ya pronto va, ¿no? El consentimiento. No. Y las situaciones reales ya se están poniendo en mesa, pero requiere modificación legislativa. Sin embargo, hay ocasiones en las que, por vía de hecho, adjudicado, se ha ejecutado, conscientes de que hay ilegalidad, pero confían que cuando se haga la evaluación de esa operación, como tiene que ser integral, se diga, entre el valor vida que hemos salvado, 100 vidas, y la formalidad, ¿cuál vale más? Vida. Entonces, eventualmente el control va a verse retado en algunas circunstancias a evaluarlos. Y ahí sí hay un principio de la integralidad de la operación. Pero eventualmente puede terminar en un asunto de importancia. No es lo usual, ¿de acuerdo? Porque eso en los Turner no pasa eso. No. Que se van a morir las máquinas, esa gente quiere decir que máquinas, no. Ahí ya tendría que esperar, punto. ¿Sí? No, o sea, hay cosas y cosas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. Sí, ¿cómo no? Comentario, el año pasado que estaba en Provías, se sabía que venía el fenómeno del niño. Ajá. Y le inventamos 1000 cosas a ver si podíamos evadir. Y salió una ley de emergencia y todo, pero sin embargo era imposible prácticamente hacer obras de prevención en la zona que se sabía que iba a afectar el fenómeno del niño, porque la ley no lo permitía, ¿no? O sea, no se puede actuar muy rápidamente, hay que incluir una serie de cosas. La gasolina. Sí. Claro. Creo que era lo que se podía hacer suministrando a las regiones para que adquieran. Solamente eso, pero lo demás era bastante complicado. Bueno, mira, ayer estuve en una reunión en Perú Compras. Ellos tenían una reunión programada para hoy o para mañana con Indesi para que se estructuren combos abiertos de bienes, servicios y hasta obras que se necesitasen, sobre todo bienes y servicios, para los casos de emergencia. ¿Qué se va a hacer? Miren lo que se va a hacer, está bien simpático eso, ¿no? Se va a coger a todas las personas que participan en una emergencia. Participan
gente de obras, ¿no? Para carretera, participa gente de agricultura, para el envío, qué sé yo. Participa gente de salud, para los temas de, ¿no? de posibles afectaciones a la salud. Y así, todos los que participasen en el aplacamiento de una emergencia van a ser reunidos y le van a decir, cuando hay una emergencia, ¿qué necesitas tú normalmente? Uno dice, yo necesito agua, yo necesito tal cosa, yo necesito gasolina. Entonces, ¿qué se va a hacer? Todos esos bienes y servicios se los van a meter en convenio marco. Entonces, una vez que salta la emergencia, tú armas tu combo nomás. Listo. Tal zona, necesita esto, combo, fa. Tal zona, necesita esto, otro, tal gracia de combo, fa. Para cubrir eso. Es lo que está haciendo. Pero buena intervención, porque eso ayudaría muchísimo, va a ayudar muchísimo. ¿No? Nuestra conclusión fue ese día, después de darle la vuelta a esas maneras de evadir la ley, no se puede llegar a nada. Fue esa la conclusión. Para el próximo fenómeno del niño sí podemos resolver algo. Así es. La idea es eso, ¿no? Ahí no le quedaba seguramente más que emitir un decreto de urgencia, pero no es lo ideal. Lo ideal es que ya el sistema te proporcione todos los elementos. Claro. Lo que es más, en algún momento va a tener que estructurarse un procedimiento muy simple que esté ya como norma permanente para los casos de emergencia. Se produce la emergencia, se declara la zona y ¡pum! Debe aplicarse esa vía sintética. ¿Verdad? Pero aún cuando sea vía sintética, siempre estará presente Moisés con su bastón publicitario. ¿Verdad? O sea, esto no varía, ¿de verdad? Por ejemplo, contrataciones hasta 8 UITs, las contrataciones hasta 8 UITs no están regidas por los procedimientos de la ley de contrataciones, ¿verdad? Pero te pregunto, ¿es una regulación PNPP, sí o no? Sí. Entonces es un contrato público. Y si es un contrato público, ¿le es aplicable o no la división de las aguas por Moisés con su bastón publicitario? Por supuesto que sí. Razón por la cual, cuando tienes un contrato hasta 8 UITs e incluso hasta 3 UIT, lo que quieras, ¿no? Tienes que hacer tus términos de referencia, ¿no? Determinar tus necesidades, ¿verdad? Estimar tu valor, ¿verdad? Pedir cotización, hacer tu convocatoria, te presenta, ¿verdad? Un poquito más abierto, ¿verdad? Te presentan el documento, tú lo evalúas, sesudamente, comparas, me conviene, adjudicas, ¿no? Y ahí su hora de compra de servicio, de ahí que se ejecuta. O sea, eso no varía, no varía. Entonces, cualquiera fue las variaciones que te hagan en los procedimientos de contratación, tú no te preocupes. Siempre está tu PLPP y en tu otro hombre donde vas a tatuar lo otro, tatúa esto. Acá, tu división de las aguas con Moisés. ¿Oye, cosita? Mira para acá, mira para acá. Listo, no hay otro problema. ¿No? Hasta ahí. ¿Está claro? Miren cómo esto se refleja ya en los procedimientos contractuales. Te voy a presentar esto de diferentes maneras y tú vas a poder distinguir que está detrás de todo lo que te voy a presentar. Uno, cuando se forma el contrato, imaginemos a una entidad pública con un privado que forma un contrato. El privado tiene forma muy simple de definir su voluntad y dice ofrezco, porque lo han invitado a ofertar. La entidad pública tiene más pasitos tum y dice así. Ahí hay consentimiento, pero todavía no hay contrato. Para que haya contrato, en el caso del Estado, es necesario formalizar. Siguiente, te voy a presentar lo que hemos visto ya dentro de la estructura de un procedimiento contractual administrativo. Cuando vimos el cuadro de la función administrativa, dijimos que cada figura jurídica, reglamento, acto administrativo, organización interna, contrato y hecho, tiene un procedimiento. Bueno, todos esos procedimientos tienen una estructura común. Y la estructura común es esta. Un inicio, actuaciones, o la palabra, actuaciones y la figura correspondiente. Para aprobar un reglamento, se decide hacer el reglamento, hay un anteproyecto, un proyecto, discusiones, informe, reglamento. Para un acto administrativo, el administrador solicita, la administración hace
una inspección ocular, un informe técnico, un informe legal, un proyecto, hay que firmo. Para el acto de administración interna, igual, voy a poner mi PAC, mi plan de contrataciones, perfecto. Hay alguien que lo formula, que ve el presupuesto, que ve cuánto hay, se hace el proyecto de presupuesto por cada área, se consolida, se presenta, se aprueba. Acto de administración interna. Contrato de la administración pública, igual. Se decide contratar, la entidad se prepara, ¿no? De ahí prepara, elabora sus bases, depende de la convocatoria y todo lo demás, se firma el contrato. Y para los hechos administrativos también hay a veces técnicas de ejecución y procedimientos de ejecución. O sea, todos tienen esta estructura, actuaciones y figura, actuaciones y figura. Entonces, en contratos tenemos lo mismo, actuaciones y el contrato. ¿Está claro para todos? O sea, en el fondo yo tengo un procedimiento de naturaleza administrativa. Se inicia, le suceden actuaciones y se celebra el contrato. Y luego ya vendrá la ejecución del contrato, hasta la liquidación. Voy a insertar el efecto de la presencia de Moisés con su bastón licitario. Ahí está. No lo vi. ¿Dónde está? Ahí está. Aquí está la línea divisoria de las aguas. ¿Me siguen? ¿Y qué voy a tener? Hay un procedimiento de fondo, ¿lo miran todos? Bien. Estas primeras son actuaciones que sirven para que la entidad se prepare. Si son actuaciones para prepararse, ¿cómo se denominarán? ¿Ah? No. Si son actuaciones, no he dicho actos, he dicho actuaciones. Si son actuaciones para prepararse, ¿cómo se denominarán? Actuaciones preparatorias, que es lo que dice la ley nueva ahora. Antes lo denominábamos actos preparatorios. Se ha dicho no, estas son actuaciones. ¿Cómo lo estás viendo? Pues? ¿Sí? Entonces, como son para prepararse, serán actuaciones preparatorias. Muy bien. Las que van desde la convocatoria hasta la firma del contrato, ¿cómo debieron llamarse siguiendo la misma lógica? Actuaciones de CELE, así debió llamarse. ¿Cómo lo llaman la norma todavía? Procedimiento de selección. Entonces no vayan a pensar que el procedimiento arranca ahí. ¿Sí? En realidad el procedimiento de contratación ya arrancó antes, ¿o no? Entonces, lo que llamamos procedimiento de selección debieran llamarse actuaciones de selección. Entonces habrá que hacer una modificación legislativa al mundo. ¿Me siguen? Leí mi horóscopo de Somos. En Sache dice, querido Sache, pues sí, se llama recontra positivo, ¿no? O sea, querido Sache, sigue ilusionándote, algún día será, coma, quién sabe. ¿Seguro? Con esa seguridad, es que eso algún día tendrá que llamarse actuaciones de selección. ¿Está claro para todos? ¿Nota que está el agua de Moisés? ¿Está la división de las aguas de Moisés? Fíjate la lógica, pues. Esto no va a variar. Esto no va a variar. Le puedes poner un pasito más, un pasito menos, un placito más, un placito menos, pero no va a variar. Siguiente. Yo lo puedo hacer más complejo. Un procedimiento que termina acto administrativo y después otras actuaciones. Si quiere. Puedo tenerlo también en otra situación también compleja, ningún problema. En otras palabras, el procedimiento es así. Lo que está dentro son actuaciones, pero esa actuación por sí misma, a su vez, puede ser una figura autónoma, puede ser una figura dependiente, puede ser un procedimiento mismo. Por ejemplo, lo primero, ahí hay un procedimiento chiquito, ¿no? Esa es la aprobación de la modificación del PAC. ¿Hemos decidido contratar? Siguiente pasito, modifiquemos el PAC. ¿Me siguen? Ahí hay un procedimiento de administración interna. Abajito, acá, tengo la designación del comité de selección. Pensaron en ti, hay actuaciones, tú no te das cuenta ni sabes, y después te comunican, se aprueba, ¿no? Que eres miembro del comité. Listo. Y se escucha en la institución. ¿Por qué a mí? El comité de selección elabora las bases que están allá. Las bases son dependientes del comité. Si el comité está mal designado, las bases están mal.
¿verdad? Entonces, habrán actuaciones simultáneas, actuaciones sucesivas, actuaciones autónomas, como por ejemplo cuando oferta el proveedor, y actuaciones dependientes o interrelacionadas. Así es la contratación. ¿Cuál es tu secreto? Tienes que saber muy bien antes que figure estas, porque cada una de ellas te lleva a un orden normativo específico. Tienes que saber combinarlas, porque a veces hay actuaciones en las que tú si quieres estar, si quieres no estar. Además de ello, tienes que necesariamente hacer las actuaciones que son las mínimas no negociables, pues las tendrás que hacer. Pero miren cómo ello se refleja después ya en los procedimientos en sí. Mira, después vamos a volver al otro ejemplo. Aquí tengo actuaciones preparatorias, procedimiento de selección, ejecución contractual. Son tres fases que se implican entre sí. Si haces bien las actuaciones preparatorias, probablemente tengas un buen procedimiento de selección. Si haces de esas dos bien, probablemente tengas una buena ejecución y liquidación. Pero también puede ocurrir que tú tengas una buena actuación preparatoria, pero un pésimo procedimiento de selección. O ambos primeros muy bien y el tercero una desgracia, la ejecución. Es decir, tienes que estar preparado en todos los terrenos. Tienes que tener gente preparada en las tres fases, porque las tres son importantes. Cuando ya tomamos la foto de nuestro régimen contractual, es esta. Tengo un régimen general y regímenes paralelos. Regímenes paralelos como la Sociedad del BID, el Banco Mundial, el JEI, la AID, no son entidades. O los casos especiales como efectos de urgencia para situaciones especiales. Son paralelos. La mayor cantidad de contratos está por esta vía, por el régimen general, regido por la ley de contrataciones y su reglamento. ¿Qué voy a encontrar aquí? Las tres fases: actuaciones preparatorias, procedimiento de selección, ejecución de contrato y liquidación. ¿Dónde está el agua de Moisés? ¿La división del agua de Moisés? Acá. ¿Nota? Ahí está el agua de Moisés dividida. ¿Qué voy a encontrar adentro? Fácil. En actuaciones preparatorias, el conjunto de actuaciones que hay. En procedimiento de selección, también desde la convocatoria hasta la suscripción del contrato. ¿Qué cosa es lo que se ha hecho? El clásico era lo que siempre había antes. Y todos los contratos iban por ahí. El clásico tiene convocatoria, consulta, observación, petición de propuestas, evaluación de propuestas, adjudicación, suscripción. Se ha inventado la subasta inversa para bienes y servicios iguales, en cuyo caso solamente la entidad tiene convocatoria, le presentan las propuestas económicas, el sistema te vota al ganador, adjudicas y suscribes. Los demás pasitos tutú que están en blanco ahí, esos son hechos por el OCE. Te aprobó la ficha, y eso ya hace innecesario consulta y observaciones. Y el sistema de subasta inversa te vota al ganador, por lo tanto no tienes nada que evaluar. Pues un sistema que, ¿no? El que oferta menos ganó. Por eso es que en subasta inversa y convenio marco casi no hay conflicto. ¿Por qué vas a impugnar? Y en acuerdo marco la cosa todavía es mucho más. Es para bienes similares y servicios similares. Por ejemplo, lapiceros. Lo que necesitas tú que la lapicero escriba, color azul, tinta seca, 0.5 de punta y tantos centímetros cúbicos de tinta. Lo demás es gusto ya. Los unos son ergonómicos para que no se malogre mi dedo en la siguiente votación electoral. ¿No? Otros no, yo sí quiero los colores, los transparentes para mirar. No, ya, lo que quieras. Me da lo mismo Chana que Juana, es la frase. Una vez prefijado eso, hoy por Perú Compras, la entidad solamente hace lo siguiente: abre la página, encuentra la relación de productos ahí existente, escoge cualquiera de ellos, adjudica y compró. En un día puede comprar lo que antes se compraba en año y medio, 2. Riesgo de impugnación, 0. ¿Qué vas a impugnar? Entonces lo que hay es una desagregación nada más de los sistemas. Pero en el clásico, ¿cuáles están? Licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada,
selección de consultores individuales, Sí, en el caso, comparación de precios. Ahí, en el clásico. una pregunta, en el caso de las emergencias irían entonces acuerdo marco. No todas. Lo que están ahora negociando con Index y eso. Ah, sí, van a ir a acuerdo marco. Acuerdo marco. Algunas van a ir a subasta inversa. La mayor parte de acuerdo marco. ¿Se cuenta? ¿Cuál es la ruta que debe seguir? Y después ya viene la parte de ejecución contractual. Donde vienen las prestaciones de cada una de las partes, los vistos buenos, ¿verdad? Y finalmente se liquida el contrato. Todo feliz, todo contento. Pero en el fondo, ¿qué cosa hay? ¿PLPP o no? Ya. ¿División de las aguas como Moisés o no? Eso no varía. Te lo presento de otra manera. Ahí está el esquema de la licitación y concurso. Están los placitos, la convocatoria, y vas a encontrar lo mismo. Convocatoria, requisito de participantes, consulta de observaciones, integración de base, presentación de ofertas, evaluación de ofertas, calificación de ofertas, buena prueba. ¿No está que están todos los países ahí? Sacamos lo otro. No, que para bienes y servicios, para consultoría. ¿Qué novedades habrá? No me digas. Convocatoria, requisito de participantes, consulta de observaciones, integración de base, presentación de ofertas, calificación de ofertas, evaluación de ofertas, buena prueba. Solamente se invierte. Uno es primero la calificación y después la evaluación, el otro primero la evaluación y la calificación. Se acabó. No, que ahora quiero otro. ¿Alguna diferencia debe haber? Ahí está. Con precalificación. ¿Qué hago? La misma historia. Convocatoria, requisitos de participantes, consultas y observaciones. Integración de bases. Ajá. Ahí inserto solicitud de precalificación. Se evalúan los documentos de precalificación y publicación de los precalificados. Y los precalificados ahora son evaluados como corresponde a lo que siempre se hace. Acá. Siguiente. No, quiero más. Ahí está, más. Continuando con lo anterior, se presentan las ofertas, se evalúan las ofertas, se califican. Bueno, pero piden firmar contrato. ¿No está que está lo mismo? No, otra, por favor. Ahí está otra más. Actividad simplificada para bienes y servicios en general. Listo. Convocatoria, registro de participantes, conjunto de observaciones, declaración de la base, presentación de ofertas, evaluación de calificación, otorgamiento de buena prueba. ¿Está lo mismo? Más, por favor, más. Ahí está, más. Actividad simplificada para ejecución de obras. Lo mismo, pasitos. No me convenzo. Ah, no me convenzo. Otra más. Actividad simplificada para consultoría. Ahí está. Convocatoria, registro de participantes, consulta, integración, presentación, evaluación y calificación, hasta el último de la pregunta. No quiero más. No más. Consultores individuales. En consultores individuales es un inserto nuevo, pero en realidad es un desprendimiento de algunos de los anteriores. Y aquí, digamos, la variación en consultores individuales es muy simple. Aquí hay convocatoria, registro de participantes igual, como todo, y hay expresiones de interés. Ah, ¿qué significa? Es una especie de oferta, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy interesado en servirte, mi faraón. ¿No? Entonces, viene calificación y evaluación y se inserta un tema clave. Ya no es la evaluación típica, donde solamente veo tu currículum, tu trayectoria, sino además vamos a hacer una entrevista contigo. Y en esa entrevista tiene que darse lo que en la tele se dijo una vez: tienes que hacer clic, ¿no? Pues se hacen clic, ¿no? Entonces, probablemente te ganes todo el puntaje que corresponde y ganes el puesto. ¿Me sigue? Porque se entiende que el control intermedial es muy parecido al intuito persona sin llegar a serlo. ¿De acuerdo? O sea, el intuito persona es puro clic. ¿De acuerdo? En cambio acá no, acá es un poco de evaluación checklist y otro poco de clic. Por eso el carácter subjetivo que tiene esto, ¿de acuerdo? En el caso de los bancos funciona de la maravilla, ¿no? Y ellos sí funcionan. En el caso nuestro, ¿verdad? Hay que ir trabajando y depurando el tiempo a ver si el clic es un clic verdadero, ¿de acuerdo? Ese es el punto, ¿no? Porque tiene que ser clic con la entidad, no con el error, nada más. Siguiente, igual. Por aquí están los montos, que esto ya no. Entonces, ¿está claro esa parte? Sí. Muy bien. Ahora viene
la tercera arma. No, una preguntita. Sí, ¿cómo no? ¿Qué pasa? En los consultores individuales, aquí habla de recepción de expresiones de interés, calificación y evaluación. Sí. ¿Ahí hay entrevista, dijo? No, Hay entrevista. Hay entrevista. Hay entrevista. Ahí, Obligatorio. Ahí se explica. Ahí sí. Ok. ¿De acuerdo? Hay un tercer instrumento que tienes que tener para la contratación pública. Y es el de acá, el de las precedencias. El de las precedencias. ¿Qué significa esto? Cuando tú trabajas en contratación pública, hay unas reglas que son las mínimas no negociables. Esas que no puedes transgredir de ninguna manera, porque la consecuencia es que estás afectando un régimen que los abogados decimos de orden público, o sea, el esencial para la comunidad. Y romper el eje de orden público significa la invalidación de pleno derecho de lo que has realizado, salvo las pocas excepciones que la normativa te puede señalar, en que puede haber subsanaciones o eventualmente no hay riesgo, o te da un margen discrecional. Pero la regla es que son los mínimos no negociables. Muy fácil de entender. Ustedes han visto esos muñequitos rusos, muñeco grande, otro más chiquito, la famosa Matryoshka, ¿verdad? La famosa Matryoshka. Bien, mi recomendación, cómprate una ya. ¿No? Cómprate una ya, porque te va a ayudar a guiarte como si fuera una linterna para tu camino. ¿Qué significa? Muñequito mayor, la Constitución. Muñequito que le sigue, la ley. La ley no puede transgredir la Constitución. ¿Clarísimo? Muñequito siguiente, las normas reglamentarias. El reglamento o los reglamentos no pueden transgredir ni a la ley ni a la Constitución. Siguiente, las bases de un proceso específico. Las bases de un proceso específico no pueden violar ni al reglamento, ni a la ley, ni a la Constitución. ¿Así es? Tú puedes haber aprobado tus bases, puedes haber transitado el procedimiento contractual con tus bases, y de repente, cuando ya se adjudicó la buena pro y se está por firmar, viene el practicante estrella, acompañado como el cecilista abnegado, asustaditos ellos, te buscan. Jefecita, ¿sí? Tengo que decirle algo. ¿Qué ha pasado? Esas caras que me traen. Que saben que hemos descubierto, que hemos detectado que las bases del proceso que ya se adjudicó son recontra ilegales. Tienes dos posibilidades. Primera posibilidad, los miras fijamente a los ojos y le dices no digan nada, las paredes no pueden escuchar. ¿Verdad? Esa es la primera. ¿Verdad? Costo que se puede traer. El jurídico te dice chao, esto no va, o incluso estando ya celebrando, alguien te puede denunciar eso y caer. Pues un mínimo, ¿no? Siguiente, la oferta ganadora no puede transgredir ni a las bases, ni al reglamento, ni a la ley, ni a la Constitución. Hay casos en que hay de repente un solo proveedor y se comieron todas las normas, ¿no? Y el proveedor lanzó su oferta completamente fuera. También igualito. ¿No ha pasado esto? Primera posibilidad. La segunda, vamos inmediatamente a cumplir el deber cívico que aparece. Declaremos la nulidad de esto por más doloroso que trae. ¿Claro? Adiós. ¿Claro? Y la siguiente es el texto del contrato. El texto del contrato no puede transgredir a ninguna de las anteriores. Pero hay algo más. No solamente no puede transgredir a ninguna de las anteriores, sino que es el simple recipientario de todo lo anterior. No hay nada que negociar. Solamente jalar y poner, jalar y poner, jalar y poner. Nada más. Oye, tienes una ayudita porque el OCE te está dando una proforma. Pero la proforma es solo eso, proforma. Proforma es modelo, o sea, completamente moldeable. Hay gente que equivocadamente decía que como la proforma fue aprobada por resolución del titular correspondiente, entonces es inmodificable. Bueno, quien ha dicho eso es porque no ha venido a clase o porque ya se fue. Cualquiera de las dos formas. Cualquiera de las dos causas. Entonces, de
de lo que se trata es, ¿no? La proforma es absolutamente moldeable. Y tú tienes la obligación de jalar todo lo que se ha ido definiendo en los pasos anteriores, ¿verdad? Y eso lo metes ahí en tu contrato. Recomendación práctica. Que lo que tú metas en tu contrato, utiliza una técnica muy generosa. La técnica de sube para arriba, baja para abajo. Mira a la derecha así, mira a la izquierda así. Saludito. ¿No? ¿Por qué? Porque si eres muy genérico o si usas términos ampulosos, decujos, ab inicio, pactas un servanda rebus sic stantibus, tienes que poner al final cláusula 9 y se adjunta al diccionario, porque si no, no te va a entender nadie. ¿De acuerdo? Dice clarísimo. No te preocupes por el lenguaje, que sea clarísimo, porque con eso tienes un seguro más adelante en la ejecución. Porque de repente va a haber cambio de gestión y de repente ya no vas a estar, ¿así? De repente estás en otra área de mejor categoría, ¿de acuerdo? Y de que te reemplaza de repente, ¿qué haces escrito acá, hermano? ¿No? No te entiende que hay el problema de interpretación, que hay conflicto, ¿de acuerdo? Entonces, eso es claro. Muy bien, entonces, este es tu mínimo no negociables. Hay excepciones, las normas te ponen excepciones. Oye, no puede estos, salvo estos, pero son muy pocas las excepciones hasta ahora todavía. Entonces tu matrushka te puede funcionar. Entonces tienes que comprártela ya. Entonces tienes tres instrumentos claves. Uno, PLP. Dos, división de las aguas. Moisés con su bastón licitario. El bastón licitario. Venden por si acaso acá en Ripe. No, no es licitario. Y tres, tú. Entonces, cuando tú estás celebrando un contrato específico, manéjate con los tres. Oye, ¿realmente es un contrato público? Dos, ¿realmente siguió el procedimiento de los pasitos tuntum? Tres, lo que no estaba escrito lo llenaste con el criterio proveniente de los pasitos tuntum de la división de Moisés. Esta es una práctica sana. Y tres, ¿estamos respetando los mínimos no negociables? Esa es tu operación concreta. Dos, si salió una nueva norma y la quieres evaluarla sobre la base de lo que exige el PLPP, de lo que exige el razonamiento de la división de las aguas, y lo que exige tu matrushka. Por ejemplo, antes, cuando el proveedor presentaba su oferta, ya no podía subsanar, salvo algunas cositas. Hoy se ha abierto y puede subsanar más cosas. Antes, cuando ibas a firmar el contrato y no tenías los documentos a determinada fecha, los presentabas, porque a veces decían ya, ven el último día, ven uno de los que te dicen, ven el último día, a las 5 de la tarde te ven, o sea, ya faltando un poquito para que cierren. Y te faltaba un papel, pues, frito, chao, a los sanciones crucificables, todavía. No, ahora no, tú, te faltó algo, tienes la obligación de darle un plazo para que subsanes. Entonces, notas que hay, eso es bueno, ¿sí? Pero en el otro, oye, sí, oferta temeraria, sí, le doy la facultad a la entidad para poder revisar el contrato, revisar los costos. Ah, está bien, en buenas manos, cañón, en malas manos, sonamos. Entonces tienes que tomar tus previsiones, ¿me entiendes? Tienes que tomar tus previsiones. Entonces, para eso te sirven estos tres instrumentos. Ahora, si a ti te gusta generar normas o hacer propuestas, evalúa el sistema o lo que quieras evaluar del sistema con estos tres matrices y propone fundamentadamente alguna solución. Porque esto va a ayudar a que PLPP sea en área neuro, ¿no? En time neuro, o sea, sea con mejor ley. Esto va a ayudar a que las aguas divididas por Moisés no sean tan raras. Esto va a ayudar a que la matrushka no tenga agujeros. Es decir, tú vas proponiendo soluciones equilibradas. Pero una regla de oro, sobre todo cuando trabajas en propuestas, es conoce la realidad en la que estás. En esta realidad concreta hay personas concretas. Hay una institucionalidad determinada. En algunas cosas buena, en otras cosas no tan buena. Hay cosas por hacer. Entonces, ¿para qué? Para que también te tomes tus medidas, ¿no? Complementarias
para compensar aquello que no está bien. Y trabajan mucho en las personas. Capacítalas mucho. Exígeles la capacitación. A las personas que trabajan en compras públicas, exígeles la capacitación. Nada de que yo ya soy mayor de nada, no me metas en mi vida, tengo que tener ya su me desbarranco. Cuando te dicen eso, dile, mira hermano, si no estudias, no te vamos a votar, pero nos vamos a apartar de ti, que es lo mismo. Ahora, si se pone Machito Gómez, porque hay Machito Gómez, y bueno, ¿qué? Calle, a ver, jefe personal, por favor, tráigame el currículum del señorito. Y le lees el rectángulo superior. Persona entregada, dedicada, estudiosa, trabaja presión. ¿Tú dices que eres esto? Hay que estudiar. No, porque en estos temas hay que saber. Ahí ves. ¿No? Temas finales, con el método fast food. ¿No? O sea, también conocido como el método asepsia. Directo al grano. En el régimen jurídico, todo esto finalmente tiene un régimen jurídico. Lo que tú vas a tener es un conjunto de normas en una graduación correspondiente o fuentes de normas. O sea, lo que en otra palabra, de dónde provienen las normas del sistema. Tienes normas constitucionales, tienes normas con naturaleza de ley, tienes normas con naturaleza reglamentaria, tienes normas provenientes de la jurisprudencia, es decir, los pronunciamientos de los jueces, tienes precedentes administrativos como los del Tribunal del OCE, tienes pronunciamientos vinculantes como los que hace el OCE, tienes principios del derecho contractual administrativo, tienes principios generales del derecho administrativo, tienes otros órdenes normativos de los cuales te prestas figuras, pero siempre y cuando sean compatibles con el PLPP. ¿Cómo vamos a reflejar esto? En este cuadro. En este cuadro. Ahí está el orden jurídico total. Aquí tiene la zona del derecho social. Ahí tiene la zona del derecho privado. La zona celeste es la zona del derecho público. Dentro de la zona del derecho público está el derecho administrativo. Y dentro del derecho administrativo está el derecho contractual administrativo. ¿Cómo está compuesto este derecho contractual administrativo? Su vocación es que sea lo más completo posible. De modo tal que en una sola normativa o conjunto normativo yo tenga las normas constitucionales pertinentes, las normas legislativas pertinentes, las reglamentarias pertinentes, las de la jurisprudencia, las de los precedentes administrativos, las de los principios del derecho contractual público y de aquellas figuras de otros órdenes normativos que sean compatibles con el PLPP. Es decir, que todo esté ahí. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. De modo que yo no tenga que estar recurriendo a otros órdenes normativos para poder completar lo que falta aquí. Entonces, hay que seguir trabajando el desarrollo normativo, el desarrollo de los principios, de los procedimientos y de la contratación administrativa. ¿Para qué? Para que esta zona del derecho contractual administrativo sea lo más completa posible. Sin embargo, a veces no está completa. Bueno, muchas veces no está completo. Ahí no hay otra cosa que recurrir a otras fuentes. Por ejemplo, yo no encontré algo en la ley y en el reglamento, entonces no me queda otra cosa que ir al derecho administrativo. Si encuentro algo, antes de aplicarlo acá, lo tamizo, le pongo un cernidor y pasa a lo que es compatible con el PLPP. Si no encontré nada de derecho administrativo, voy al resto del derecho público. Por ejemplo, puedo ir al derecho penal y ahí obtener algunos principios como la aplicación de la norma más beneficiosa en el tiempo, en los casos de los sancionadores. Y lo aplico. Pero siempre y cuando sea compatible con el PL. Cuando estoy con muy mala suerte, voy al derecho público, encuentro algo, lo tamizo acá y lo tamizo acá para que sea compatible con el PLPP, para aplicarlo en este escenario de contrato público. Pero a veces no encuentro nada. Ahí no me queda otra cosa que irme al derecho privado, por ejemplo, de encontrar una figura y antes de aplicarla acá, la tamizo para que solamente pase lo que es compatible con el PLPP. Te pongo un ejemplo y tú me ayudas. ¿Han escuchado ustedes los servicios de terceros? El servicio de terceros no es otra cosa que el servicio no personal de antes. Bueno, ¿y cuál es la naturaleza del servicio de terceros o del servicio no personal? El tercero porque es un tercero. No. El servicio no personal, porque no es persona. No. ¿Se le puso servicio no personal? ¿Quién puso eso? Los licenciados en administración. ¿Por qué hicieron servicio no personal? Porque el laboral es servicio personal. Entonces, ¿por otro? Servicio no personal. ¿Pero qué cosa es?
Eso no lo vas a encontrar tú en la ley de contratación, no lo encuentras. Terminas yendo al ámbito del Código Civil. Encuentras la locación de servicios. No sé, el servicio de servicios es una locación de servicios. ¿Por qué se caracteriza la locación de servicios en el Código Civil? Porque es una prestación de servicios sin relación de dependencia. O sea, no es laboral. Por eso dice, no personal. Y queda como dice en el. No está ninguna norma, por si acaso, ¿eh? Porque no hay ninguna. Entonces viene la pregunta: ¿cómo se forma ese contrato de locación de servicios en el ámbito público? Ustedes me ayudan, ¿eh? Cuando yo leo el Código Civil encuentro lo siguiente. Uno, que ese contrato, en primer lugar, implica prestación de servicios sin relación de dependencia. Primer elemento, ¿de acuerdo? Y dos, para su formación como es civil, las partes son absolutamente libres de celebrar por vía de negociación directa. ¿De acuerdo? Esos dos elementos yo los extraigo del derecho privado y los quiero aplicar acá, en el derecho contractual público. Aquí aplica el PLPP, la división de las aguas por Moisés, ¿verdad? Tengo los dos elementos. Primera pregunta. El elemento según el cual ese contrato implica prestación de servicios sin relación de dependencia, ¿es compatible o no? Sí, ese pasa. Segundo elemento, libre negociación, ¿es compatible o no? ¿Tiene negociación compatible acá? No, por la división de las aguas. Entonces, solamente puedo aplicar la parte pertinente que es compatible. ¿Así? Así tienen que razonar. Porque por ahora todavía es muy usual encontrar, no encontré algo en la ley, en el Código Civil, en el Código Civil, ya encontré algo, ya, aplícalo nomás. Me sale un franquista espectacular. O sea, dos razonamientos distintos. O sea, solamente dice compatible con PLPP, con tu Matriushka y con el nivel de Azaba por Moisés, va, si no, no. Ese es el tema. Entonces, nota cómo te sirve el esquema, ¿verdad? Como punto final de todo, unas ideas claras. Tecnologías de la información. La contratación pública está aprovechando las tecnologías de la información. Dentro de una política pública nacional de construcción de la sociedad de la información que implica el aprovechamiento de la tecnología de la información en el ámbito de la acción pública. Por lo tanto, el SEACE ya no tiene marcha atrás. Te puede hacer rabiar la versión actual, qué sé yo, pero pues cambiaremos de versión. Todo es, ¿no?, escalable o mejorable. Bueno, pues habrá una nueva versión, habrá el SEACE 4. Eso sí, pero de que te lo vas a tirar abajo ya no. Sería antihistórico y lo que es más, visto a futuro. Las generaciones que están llegando a estos escenarios de la contratación pública, las nuevas, para ellos ya es inconcebible que no haya contrataciones vía internet. Entonces, ahorita nomás tienes que entrenarte tú también en contratación electrónica, sí o sí. Cuando entre un practicante a tu oficina, al toque ponte al teclado. Sí, dime, sí, sí, no te preocupes, mueves el mouse. Sí, claro, por supuesto. Cuando se va, listo, ¿por qué? Para que no te vean como dinosaurio. No te vean como unos dientazos y unos bracitos. ¿De acuerdo? Estíralo. Para que no te quedes dinosaurio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si no fuiste, tienes que prepararle el camino a las nuevas generaciones para el tránsito. Esa es nuestra obligación generacional. Y tú mismo cambiar. ¿Y por qué no tú ser el motor del cambio? ¿Está claro? Es claro. Siguiente, ¿qué debe estar en el SEACE? Todo. Lógico, con una estrategia de implantación, porque hay lugares donde no hay ni siquiera electricidad, que va a haber nada. Bueno, entonces ahí sí todavía habrá que combinar manual con, ¿no? O sea, físico con virtual. Pero para evitar brechas digitales, ¿no? Injusticias, discriminaciones. Pero lo que sí es, la vocación es que todo debe ir al SEACE. Transacciones, información, etc. Siguiente idea, en solución de controversias. Máxima para ti.
la mejor, en el ámbito de contratos públicos, y por lo vivido seguramente también por usted, la mejor manera de solucionar controversias en la contratación pública es evitando. Porque una vez que arranca la bronca, es un día. Es de acuerdo para la entidad, se fregó en sus metas. Es de acuerdo para el proveedor, pierde oportunidad de negocio, tiene los sobrecostos, nadie se lo va a devolver, es una desgracia. Y el más fregado de todo, la comunidad. Poblaciones enteras sin agua, niños sin vacunas, jóvenes sin cumplir la expectativa, una desgracia. Se ha tratado de inventar y simplificar los sistemas de solución de controversias. Tenemos vía administrativa durante el procedimiento contractual, tenemos vía arbitral y de conciliación. Lo que ha hecho la nueva legislación es reforzar nada más. Eso no ha variado. Ha reforzado, por ejemplo, la conciliación, ahora ya es obligatorio hacerlo. Procurarla, por lo menos. Y en la conciliación y en el arbitraje se han generado mecanismos administrativos como registros de árbitros, registros de secretarios arbitrales, registros de entidades arbitrales. Son incorporaciones, pero no ha variado la forma, que es la vía del arbitraje y la conciliación. Eso no varía. Pero lo que se procura es seguridad, agilidad, equidad. Pero como siempre le digo, lo mejor es evitar el error. ¿Y saben cómo evitas el problema? Muy simple. Entrena a gente y la colocas en las fases preparatorias, en el procedimiento, en la ejecución, que te estén mirando lo que los demás están haciendo. Chequea, los famosos controles de calidad que llaman. Chequea, está bien hecho, ¿no? Está completo el expediente, etc. ¿Cuál debe ser el perfil de esa gente? No, nos van a atacar, están midiendo las informaciones, están midiendo. Inyecta alrededor del culo. Porque eso es lo que te va a cuidar las espaldas, va a cuidar el sistema. ¿Me siguen? Tiene que tener gente entrenada así. Ahí sí, una recomendación a control. Mucho control preventivo. Mucho control preventivo. Eso es una bendición para una entidad. Tengan la certeza. No le vas a firmar nada, no es necesario que tengas. Pero la sola presencia, oye, quiero que la puedas hacer aquí, no te estés fregando la vida, acá. Ah, te la quieres fregar y ya te chanco. Pero hay mucha gente que no se quiere fregar la vida y que el control preventivo le quedaría perfecto. Una recomendación. ¿No? Y también, lo que hace gestión, oye, déjate guiarte. Escucha, oye. Escucha, oye, te vas a caer. No, pero es que te vas a caer. Como el chiquito quiere aquí, no, te vas a picar, no quiero. Ah, pícate, ¿no? Ah, ahora ya, pero nunca más. También déjate guiar, déjate aconsejar. Esa es la tribuna. Y el punto final de todo, y con esto termino, es, ya que estás aquí y te has quedado hasta esta hora, por algo es. Ah, se quiere pagar. No, no es por eso. Por algo más trascendente. ¿Verdad? Ahí viene lo que conocemos como ¿qué te motiva a estar en estos temas? Y aquí quiero resaltar algo. No es una actividad privada. Por lo tanto, tu respuesta nunca debe ser estoy aquí porque me da la gana. Soy soltero y ahorita aquí. No, acá no me puedes decir eso. ¿Verdad? Es decir, el escenario de los contratos públicos sí espera de ti que tú trabajes, seas funcionario público, seas proveedor o gente vinculada con su control. Tienes que trabajar en ti las tres motivaciones que los especialistas en recursos humanos nos dicen que tenemos y en las cuales tiene que haber equilibrio. La primera, las motivaciones extrínsecas. Yo trabajo, yo hago negocios, porque necesito plata para vivir, tengo familia, tengo que mantener familia, tengo que sentirme cada vez más realizado en lo que necesito. Eso es legítimo. La segunda motivación son las motivaciones denominadas intrínsecas.
¿Qué es lo que en estos momentos se tiene hasta esta hora acá? Yo quiero ser cada vez mejor. Mientras más me capacito, mientras más me entreno, mientras más capacidades tengo, me siento más empoderado. Siento que puedo lograr más cosas. Me hace sentir bien. Y hay una tercera motivación, que es la motivación trascendente. Y que significa que tienes que ser consciente que formas parte de una comunidad. Robinson Crusoe no existe. Todos nos debemos a todos en algo. Te debes a tus viejitos porque te dieron la vida. Agradece, has visto a tu viejo no te ofrece. Agradece. Entonces acaba el ancho por ti. Tienes tu esposa, tienes tu esposo, tu novia, amigo, lo que sea, que se interesan por ti. Tú sabes si te interesan por ti. Hay gente que sí auténticamente se interesa por ti. Hay gente que en su vida te ha conocido, pero que ha hecho cosas por ti, pensando en ti. De esos cuadros, ¿cuántos de ellos han hecho cosas por ti que de repente pusieron, no sé, algo que hoy lo disfrutamos? Pensando en generaciones futuras o en las presentes. Tienes que dar algo. Se espera de ti que conscientemente hagas algo también como la comunidad. Pues bien, el escenario de los contratos públicos es espectacular para eso. Porque lo que hagas o lo que no hagas en contratos públicos directamente va a la población. Directo. Buen contrato, niños comen. Mal contrato, niños no comen. Buen contrato, pueblo se comunica. Mal contrato, pueblo no se comunica. Entonces, aquí entra lo que inicialmente dijimos. Tienes que ser consciente, si eres servidor público, que además de tus obligaciones naturales como ciudadano, tienes unas adicionales por ejercer una cuota de poder y la tienes que ejercer para ayudar a que efectivamente en la comunidad se hagan realidad valores y metas de esa comunidad. Y el contrato es un instrumento espectacular para eso, de impacto directo. Si eres empresaria, tu responsabilidad social hoy, esperado en la actividad empresarial, tiene ahí un escenario hermoso para decir, yo participo en los contratos de esta manera, los cumplo bien, no trampeo, porque sé que lo que estoy haciendo va a impactar en la comunidad. Yo ya tengo mi ganancia ya. Pero no voy a ir por más ganancias, no voy a hacer trucos. ¿Por qué? Porque hay una comunidad esperando que yo haga algo. Y todos quienes participamos de una u otra manera, con esa mira. Bien trabajaditas en 3 motivaciones, ten la certeza que te va a dar mucha satisfacción. Tenga certeza. Y mucha suerte. Muchas gracias.